Dios los bendiga. Entonces ya tienen Primero de Reyes 17:1. Primero de Reyes 17:1. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero de Reyes, capítulo 17, verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Hasta ahí. Dios añada bendición a su bendita palabra. Algunos han oído hablar de esta historia, de la historia del profeta Elías. Si usted busca la historia de dónde venía Elías, Elías apareció como un hombre de Dios que se necesitaba en un tiempo en que Israel estaba muy alejado de Dios. Cuando el pueblo de Dios se aleja de Dios, Dios levanta hombres para que los exhorte, o para que los anime, o para corregirlos. Dios siempre levanta una voz para animar al pueblo de Dios, levantar al pueblo de Dios, empujar al pueblo de Dios a que busquen a Dios. Y Israel estaba viviendo un tiempo muy difícil, alejado de Dios. Un pueblo que cada día se alejaba más de Dios. Entonces Dios levantó al profeta Elías. Elías apareció de repente, dice Elías. Entonces Elías Tisbita, es todo lo que dice la Biblia de él. Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: si Dios levantó a ese hombre, pero un hombre muy valiente, un hombre que buscaba mucho a Dios, era un profeta, ¿sí? Y traía un mensaje para Acab, era el rey, un rey malo. En la Biblia hay reyes malos, pero ninguno tan malo como Acab. Acab tenía una esposa que se llamaba Jezabel, y había muchas mujeres malas, pero ninguna le llegaba a Jezabel. Tanto Jezabel como Acab eran campeones olímpicos malvados. Note que para un rey malvado, que tenía al pueblo de Dios apartado de Dios, estaba en contra de los profetas de Dios, Dios levantó un profeta valiente y fuerte que se llamaba Elías. Un hombre que no tenía miedo, un hombre que estaba bien conectado con Dios. Cuando estás bien conectado con Dios, no tienes miedo. Elías aparece con un mensaje muy sencillo pero muy fuerte. Él siempre oraba así: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Así oraba Elías siempre: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Por qué decía en cuya presencia estoy? Porque el hombre vivía orando, conectado a la presencia de Dios. En cuya presencia estoy. Eso es lo que le daba la fuerza, el valor de poder enfrentar a un rey tan malo como Acab. Y note el mensaje con el que aparece Elías. Siempre que el pueblo de Dios se aleja, Dios manda un profeta o un predicador con un mensaje. Y a veces es un mensaje fuerte. Es un mensaje que te va a hacer que reacciones, que abras los ojos y que mires para arriba.
¿Cómo castigó Dios al pueblo que se había alejado de Dios? Dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios les quitó la fuente de provisión que era el agua. ¿No quieren buscar a Dios? ¿No quieren adorar al Dios vivo? Al Dios que los hizo, al Dios que les dio libertad, al Dios que los cura, que los protege, que los bendice, que los sana. ¿No quieren? Ok, ahí viene el castigo. Digo el profeta, Dios mandó uno, apareció una voz, era Elías, la voz de Dios. ¿Cómo lo estaba castigando? No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Oiga, si no había lluvia, lógico, no había cosechas. ¿Con qué se regaba lo que sembraba? Si sembraban frijol, sembraban maíz, necesitaban el agua. No había agua, no había, o sembrabas, pero no se iba a dar la cosecha. Se iban a perder las cosechas. No había agua. Dios les quitó la fuente de provisión que es el agua. Una forma de castigar al pueblo de Dios. Te quitan el agua. Tienes que orar a Dios a fuerza, pedirle que Dios te ayude cuando falte el agua. Entonces, dice el verso siguiente: y vino a él palabra de Jehová diciendo. Aquí está Dios en acción, tratando de corregir el rumbo torcido del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había alejado de Dios, y cuando uno como cristiano se aleja de Dios, Dios siempre va a intentar meterte al camino. Te va a hablar por un predicador. Si tú ya no quieres leer la Biblia, ya no quieres venir a la iglesia, ya no quieres hacer oración, ya no quieres saber nada de Dios, ten por seguro que si eres un hijo de Dios, Dios va a poner un medio, una forma como te va a hablar. Te va a mandar un predicador, te va a hablar hasta por un niño, por tu amigo, por tu mamá, por tu papá, por X te van a hablar. Que vuelvas al camino, que vuelvas a Dios. Y te va a estar buscando, te va a estar buscando, te va a estar buscando. A veces Dios usa maneras muy drásticas para llamar a alguien, cuando ese alguien no hace caso. Como aquí les quitó el agua. Les quitó el agua. Y luego Dios se ocupa del profeta. Porque si no había agua, también Elías iba a sufrir. El profeta. Pero cuando tú eres un hijo de Dios, Dios te cuida. A sus Elías, Dios los cuida. A los hombres que aman a Dios, Dios los cuida. Vino a él palabra de Jehová diciendo, mire lo que le dijo Elías, el verso 3, Primero de los Reyes 17:3. Apártate de aquí. Le dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. El común del pueblo estaba sufriendo por el agua. Pero Dios, ¿qué hace con Elías? Lo protege. Apártate de aquí, le dice, vuélvete al oriente y escóndete. ¿Por qué dice escóndete? Porque lo buscaba. Porque Elías era el hombre que había orado para que no lloviera. El rey Acab sabía que el hombre que oró para que no lloviera era el profeta Elías. Por consiguiente lo buscaban para matarlo. Lo buscaban para hacerle daño. Pero ¿qué haces? Cuando alguien te quiere hacer daño, Dios te va a esconder. Le dice al profeta Dios, le dice, vete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Escóndete. Aquí habla del Dios nuestro, que se encarga de cuidarnos en tiempos de peligro, y en tiempos que no hay agua, te lleva al arroyo donde hay agua. Cuando te quieren quitar la vida, Él te protege. Aunque a veces usted ni sepa cuántos enemigos tiene, pero Dios sí sabe. Dios siempre va a ver la manera de cómo protegerte y cómo ayudarte. Imagínese, Dios le dijo a Elías, vete a esconder. Le dijo, ¿dónde? Vete al oriente, escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Claro, el arroyo tenía agua. Y dice, beberás del arroyo. Si ahí hay agua, para que tomes agua.
beberás del arroyo. Y dice Dios, note, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Fíjese esta frase tan bonita. Lógico, Elías no nomás vivía de agua. El profeta necesitaba comer. ¿Cómo Dios se preocupa de nosotros? De alguna manera, aún la manera más, ¿cómo le diré? Es increíble. ¿Cómo Dios le va a dar de comer al profeta Elías? Le dice, yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Dios le pudo haber dicho, bueno, ahí hay venados para que mates uno y comas, o hay, no sé, conejos, no sé, codornices para que comas. No, Dios le dijo, yo he mandado. El Dios que nos sustenta tiene poder sobre la naturaleza y tiene poder sobre el reino animal. Le dice Dios a Elías, ahí hay agua para que tomes mientras estás escondido, pero yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Note cómo Dios se ocupa del cuidado del profeta. Elías ya no está hoy, pero estamos nosotros. Nosotros somos los Elías de hoy. Valga la comparación, decir, o sea, somos los hijos de Dios hoy. Y a Elías le dijo, yo he dado orden a los cuervos. El cuervo era un animal inmundo, y Dios le dio orden a esos animalitos negritos, pajaritos negros, que le llevaran comida al profeta. Note usted ahí cómo Dios le está supliendo la necesidad al profeta, pero de una manera sobrenatural. Aquí hay una enseñanza. Dios va a usar sus milagros, su poder, para suplir nuestra necesidad de una manera rara, de una manera sobrenatural, de una manera que ni usted ni yo nos imaginamos siquiera. Cualquiera diría, ¿cómo que Dios les mandó órdenes, le dio órdenes a los cuervos que se den ahí de comer? Pues aquí dice que Él le dio orden a los cuervos que le llevaran comida, César. Note la preocupación de Dios por su hijo. Y lo mismo que hizo Dios por Elías lo hace con nosotros, de una manera que ni usted se imagina. Muchas veces usted está pasando por una necesidad y la persona que usted menos imagina es la que le ayuda. De la situación que uno menos se imagina, de ahí nos viene la ayuda, el socorro. Yo aquí veo a Dios en acción cuidando a su siervo. Dios el Todopoderoso cuidándonos a nosotros. Dice, no, pero note, algo que me gusta mucho es la obediencia del profeta. Cuando primero le dijo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán, y beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Dice Primero de Reyes 17:5. Aquí hay una cosa muy importante que usted debe aprender y yo debo aprender. Dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Dice que él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Quiere decir que Elías obedeció la instrucción que Dios le dio. Qué importante para poder ver un milagro. Qué importante para ver la mano de Dios en mi vida, algo que se llama obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Porque dice la Biblia, Raúl, Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Gracias, Raúl. Qué importante es obedecer a Dios. ¿Qué le dijo Dios a Elías? Le dijo, vete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit. Yo he mandado a los cuervos que te lleven comida. Cualquiera diría, ¿cómo, Señor? Pero ¿cómo? Está bien que haya agua en el arroyo, pero ¿a poco los pájaros esos van a llevar comida? Pues fue la orden. Tú vete y escóndete donde yo te digo, y yo ahí te voy a mandar la comida. Note la importancia de la obediencia. ¿Cuántas veces Dios nos dice que hagamos algo y no lo hacemos? No matarás, y ahí andamos matando.
No robarás, y ahí andamos robando. No fornicarás, ahí andamos fornicando. No adulterarás, ahí andamos adulterando. Y no, y no, y no. Y todo lo que Dios nos dice, vamos y lo hacemos, no hacemos caso. Entonces aquí nos muestra Dios algo muy importante, la obediencia. Cuando Dios dice algo, obedece. Dice 1 Reyes 17:5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Quiere decir que Elías le obedeció a Dios. Vete al arroyo, vete al oriente, se fue al oriente. Vete al arroyo de Querit, se fue al arroyo de Querit. Vas a tomar agua del arroyo, tomó agua del arroyo. Y espera que voy a mandar los pájaros, los cuervos, que te den allí de comer. Estaba esperando, como Dios les dijo, que mandaran los cuervos y le llevaran comida. Eso se llama obediencia. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Si algo le gusta al Todopoderoso, es que Gabriel Villela le haga caso. Es que Rigo le haga caso a Dios. ¿Quiere ver a Dios molesto cuando nos da una orden y no hacemos caso? Hoy en la mañana, ¿a cuántos les dijo? Levántate, arréglate y vete a la iglesia porque ahí te voy a hablar. Y muchos oyeron la voz, o sea, se acordaron que hoy es domingo, se acordaron que hoy es día de iglesia, se acordaron que hay culto, se acordaron que había que estar aquí. Pregunta, ¿obedecieron? No obedecieron. Pretextos hay 1000, excusas hay muchas. Estoy cansado, simplemente no me da la gana y no voy. Eso se llama desobediencia a Dios. El problema es cuando vienen los problemas. Cuando te pega COVID-19, quieres bajar a Dios tronándole los dedos, pero rápido. Cuando te encuentran un problema, una enfermedad incurable, quieres bajar a Dios rápido del cielo, que te ayude. Entonces, me gusta que Elías, la obediencia de Elías, y él fue e hizo conforme a la palabra de Dios. Cuando Dios te habla una vez y le haces caso, Dios te va a hablar la segunda vez y le haces caso, y Él te va a hablar la tercera vez y le haces caso, y te va a seguir hablando, y tu vida va a ser una vida dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Donde quiera que vayas, de cualquier viaje, cualquier cosa, va a ser dirigido por Dios, dirigido por Dios y dirigido por Dios. Y eso va a traer bendición a tu vida. ¿Sabe por qué mucha gente está metida en 1000 problemas hoy? 1000 problemas porque tomaron decisiones sin Dios. Se casaron sin consultar a Dios. Se juntaron sin consultar a Dios. Hicieron un viaje sin consultar a Dios. Se fueron sin consultar a Dios. Y todo lo hacen sin Dios. Así te va a ir. Pero qué bonito es cuando tú haces lo que Dios te dice. Como dice 1 Reyes 17:5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, como Dios le dijo. ¿Y qué más? Que está frente al Jordán. Y note, 1 Reyes 17:6 dice Juanita, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Rigo, ¿quiénes le traían comida a Elías? Los cuervos. Eso es como un milagro, o sea, como que los cuervos, esos pájaros feos, negros, que tienen el pico bien largote, qué peligro. Hasta hay un dicho que son los que te sacan los ojos, te pican los ojos y te los sacan. Pues esos animales feos le llevaban pan y carne por la mañana. Pregunta, ¿de dónde sacaban el pan y de dónde la carne? No sé. Pero Elías dice que comía pan y carne por la mañana. Dice, y comía pan y carne por la tarde. Y bebía Nancy del arroyo. ¿Verdad que está como que esto es mucho? Pues así trabaja Dios. Dice la Biblia que la obra de Dios es extraña. Dice la Biblia que la obra de Dios es rara. Rara y extraña.
Eso quiere decir que Dios se va a valer de quien Él quiera y como Él quiera para suplir mis necesidades. Para ayudar a Elías, Dios se usó a esos pajaritos, a los cuervos. Y suena como risible, le llevaban pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y a lo mejor a una misma hora. Por mucho tiempo. Y bebía del arroyo. Y ahí estaba Elías escondido mientras lo buscaban para matarlo. Dios te esconde. Es como ahora que llegó COVID-19. ¿Sabe que usted y yo somos sobrevivientes del COVID-19? ¿Cuánta gente se murió, César? Mucha. Usted y yo sobrevivimos. Y quién sabe a qué más veneno nos han aventado en el aire o en la comida. ¿Por qué? Porque Dios nos escondió en el hueco de su mano. Y aunque se está hablando mucho de la escasez de alimentos en el mundo, de la falta de trabajo, de la escasez de alimentos, tenga la completa seguridad que aunque falten los alimentos, Dios va de la manera que usted menos imagina a suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús para nosotros. Porque el Dios que servimos todo lo puede. El Dios que servimos y que adoramos, para Él no hay nada imposible. Dice, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Dios se encarga. Él dice en su palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre vive de la palabra, pero también vive de pan. Pues Dios se encarga de darnos las dos cosas, el pan y la palabra, de la manera que usted menos se imagina, de una forma sobrenatural. Usted puede decir que aquí no hay, pues para Dios sí hay. Aquí nadie tiene, Dios siempre va a tener. Él nunca nos va a dejar. Por eso, qué importante, hermanos, que cuando se puede, busquemos a Dios. Cuando es el tiempo, cuando se puede, como ahorita, tenemos el tiempo, la iglesia está abierta, no está lloviendo, no está tronando, no hay un huracán, nada. Tenemos todo para venir a la iglesia y oír la palabra de Dios. Entonces, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Vea usted al profeta Elías comiendo y bebiendo, a Dios Todopoderoso supliendo sus necesidades. Él no andaba buscando comida, ahí le llegaba. Dios le había dicho, vete al arroyo, yo te voy a proteger y ahí yo te voy a llevar la comida. Es igual para usted hoy, usted y yo. Dios nos tiene en el hueco de su mano y Dios nos provee de una manera o de otra la comida que necesitamos, la comida que necesita nuestra familia, y no nos va a dejar. Aunque vengan tiempos de hambre, no nos va a desamparar. Dice 1 Reyes capítulo 17 verso 7: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué quiere decir se secó el arroyo? Note que Dios lo había mandado ahí porque había agua en el arroyo, pero el arroyo se secó. ¿Qué iba a hacer Elías ahora? El arroyo se secó y ya no tenía agua para tomar el profeta. Yo le pregunto, ¿usted cree que eso tomó desprevenido a Dios? Dios sabía que el arroyo se iba a secar. ¿Qué equivale aquí en Brondby? Se secó el arroyo. ¿Se acabó el trabajo? Por ejemplo, ¿se acabó el negocio? ¿Se acabó la fuente de provisión? Y luego preguntamos nosotros, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo no va a haber dinero para comprar comida a mi esposa, a mis hijos? ¿Qué voy a hacer? Se secó el arroyo. Pues recuerden que tenemos al Dios único y verdadero, al Todopoderoso, y para Él no hay nada imposible. Él en su palabra dice, hermano, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente, o sea, ni sus hijos mendigando pan. Lo peor que le puede pasar a un hijo, Rigo, es que tu hija te pida comida y que no haya. Que puedas que traigas dinero, traes todo el dinero para comprar toda la comida, pero no hay comida.
No hay dónde. Y los niños no respetan, los niños piden. El niño pide y el papá puede traer todo el dinero para comprar la comida, pero no hay comida. Ahí es donde entra Dios. Señor, ayúdanos. El arroyo se secó. No hay comida. No hay agua. Ayúdanos, Señor. Hay crisis en la vida en el que tenemos que buscar a Dios. Abraham, siendo un hombre escogido por Dios, un hombre bendecido por Dios, cuando Abraham vivía, llegó un tiempo de hambre. Usted lea la Biblia en el libro de Génesis. Le vino un tiempo de hambre cuando Abraham. Por eso fue huyendo a Egipto buscando comida. Y Abraham era un escogido, un iluminado, amigo de Dios, pero el hambre le pegó. Llegó una crisis de hambre. Se fue a Egipto buscando comida. ¿Se acuerdan cuando que José le dio de comer a los egipcios? Porque José guardó comida. Hubo 7 años sin comida, sin agua. Hay tiempos de sequía muy fuertes. Y a nosotros Jesucristo en Mateo 24 nos habla de que vienen tiempos de sequía muy fuertes. Señales de la venida de Jesucristo: hambre, pestilencias. Ya sabemos lo que es una pestilencia. Ya sabemos de COVID-19, del variante Delta, variante Omicron y no sé cuántas variantes, cuántos virus, mugre nos han aventado. Ya sabemos lo que es eso. Pero hambre y sed. Estaba viendo una noticia de algo que pasó hace unos días en Chiapas, un estado mexicano. Creo que al agua, si no me equivoco, al agua de una comunidad en Chiapas la infectaron. Creo que le pusieron cocaína, si no me equivoco. Al agua de ese lugar le metieron cocaína. Mucha gente tomó de esa agua y se intoxicó con cocaína. Entonces, qué importante es que Dios cuide nuestra agua. El agua es útil para la vida, más que la comida. Usted puede aguantar sin comer varios días, pero sin tomar agua. Pasados algunos días se secó el arroyo. Cuando se seque el arroyo, ahí está Dios. Dios sabe cuándo se va a acabar el trabajo. El trabajo no es eterno, el negocio no es eterno. Dios sabe hasta cuándo. Pero hay que estar listos cuando el arroyo se seca. Hay que estar preparado cuando el arroyo se acabó, se secó. Estar bien con Dios. Dice, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Cuando Dios manda un juicio, hasta los justos sufren. Hasta Elías estaba batallando. Entonces, ¿qué pasó cuando ya no había agua para que Elías tomara agua? Dios no le iba a dejar que se muriera de hambre ahí. Dios siempre tiene una puerta abierta para nosotros. Dios nunca te va a dejar que te mueras sin comida. Dios nunca va a permitir que te mueras sin agua. Dios siempre tiene una puerta, un camino abierto para usted y para mí. Primero Reyes, capítulo 17, verso 8, dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Note a Dios en acción. El arroyo se secó, ahí está Dios. Dios estaba atento de su hijo. Dios está atento de qué le falta a usted, qué le falta a Edith, qué le falta a César, qué le falta a Juanita, qué le falta a Rigo, qué le falta a Edith, a Elma, qué le falta. Dios está atento. El hecho de que no lo veas, de que no lo sientas, de que no lo percibas, no quiere decir que Él no está ahí. Él está ahí. Nancy, Janet, Él está ahí. Aunque no lo veas, quizás lo que sientes es la preocupación, el dolor, la aflicción, el tormento, pero Él está ahí. No te deja. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo. ¿Qué le dijo Dios? Ya se acabó el agua. Elías tiene sed.
¿Qué le dice Dios? Primero Reyes 17:9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón. Fíjese cómo Dios dando instrucciones, dirigiéndote, como cuando un papá va a agarrar al niño de la mano y lo jala para cruzar una calle. Dios no te deja. Cuando estás con Dios, Dios no te deja. Aunque sientas que te estás muriendo, no tienes fuerza ni para levantarte, Dios no te deja. Fue con Elías, le dijo, levántate, vete a Sarepta de Sidón. ¿A dónde lo mandó? Ahí ya no había agua. Vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Yo miro a Dios aquí cuidando al profeta, cuidando a su hijo. Veo aquí a Dios cuidando a César, protegiéndolo. Se acabó el agua. Levántate, vete a Sarepta de Sidón, a otro pueblo. En Sarepta de Sidón vivían todos los enemigos del profeta Elías. Sarepta de Sidón. Ahí estaba feo para que Elías fuera. Pues Dios dijo, allí en Sarepta de Sidón, allí vas a ir. Y ahí yo he dado orden a una mujer viuda que te dé de comer. ¿Qué hizo Dios? Ya le di orden a una mujer viuda que te sustente. Cuando tú vas a buscar trabajo y te dan trabajo, Dios le dio orden a ese gerente, a esa empresa, a ese negocio que te dieran trabajo. Cuando tú haces negocio con hombres de negocios aquí en la ciudad o en otra parte, Dios ya le dio orden a esos hombres que hicieran negocio contigo, para que tú hagas dinero y te vaya bien. Es Dios el que está en medio de todo esto. Dios está en medio de todo. Le dijo Elías, no te preocupes, ya se acabó el agua aquí. Vete a Sarepta de Sidón. Note que cuando tú estás con Dios, Dios no te anda con rodeos. Dios te da nombres, te da fechas, te da lugares, te da posiciones geográficas, el nombre de personas, ¿dónde vas a ir? Cuando estás con Dios, no andas todo confundido. ¿A dónde iré? ¿A qué ciudad me voy a vivir? ¿A qué iglesia voy? Dios te dice a dónde. Dios no te confunde. Cuando estás conectado con Dios y oras a Dios, Dios es capaz de decirte lugares, fechas, nombres, todo. Note aquí a Elías. Vete a dónde? Sarepta de Sidón. Es un lugar, un pueblo. Ya le di orden ahí a una mujer viuda. Aquí le dio orden a una señora que era viuda. No dijo, le di orden a la más ricachona de ahí. No. Haga de cuenta, le di orden a la mujer más pobre que te dé de comer. Para que la gloria sea de Dios. Para que usted vea que Dios te puede dar de comer de donde menos te imaginas. Usted puede decir, pero ¿quién me va a dar de comer ahí? Todos están muriéndose de hambre. Pues dice Dios, yo ya le di orden a una señora que ahí te dé de comer. Esto está escrito para que usted vea cómo Dios se mueve. No importa el pueblo donde usted vaya, la ciudad más pobre donde usted vaya, Dios le va a dar de comer ahí. Dios le va a proveer ahí. Yo una vez fui a predicar a Tula, Tamaulipas, cerquita de Jaumabe, y me tocó predicar 15 días en un lugar que se llama Ejido La Ventana, en la sierra, en el monte arriba. Tula está a la orilla de la carretera, al pie del camino, pero el Ejido La Ventana está como unos, no sé, 20, 30 kilómetros monte para arriba, en el mero pico del monte de la sierra. Allá estaba predicando con el hermano Pastor César Javier Hernández Durán. Era un lugar donde había mucha necesidad, porque cuando nos iban a dar de comer, la hermana, me acuerdo que ahí nos llevaron los hermanos Guardiola de Tula. Ellos tenían un puesto en el mercado de Tula, Tamaulipas, y él nos llevó a ese lugar, elegido La Ventana, y ahí fui a predicar. Y me acuerdo que ahí no había que comer. La hermana donde nos íbamos a quedar, una viejita ahí donde dormíamos, por cierto que fue donde me acordé de los famosos petates, una cama como hecha de carrizo, algo así,
un petate, un metate, no sé cómo le decían. Ahí dormimos en el piso. Pero me acuerdo que la señora nos dijo ese día, hoy no hay que comer. Así nos dijo, hoy no hay que comer. La única comida que hay para comer anda en una huerta de puras tunas. Tunas pero bien chiquitas, una huerta de nopales. Pero nopales esas chiquitos. Dijo, y la comida está ahí en la huerta. Y dije, pues ¿qué puede haber en la huerta? Tunas. Esa es la comida. Dijo, no, ahí anda un pollo. Ese pollo es la única comida para que ustedes coman hoy. Pero es un problema, tienen que agarrarlo. Imagínense para agarrar el pollo en una huerta de nopales. Pero nopales bien espinudos, con espinas grandotas. Entonces el pollo se movía como por su casa, como se metía abajo de las nopaleras. El problema para comer nosotros era que había que agarrar al pollo. El problema era agarrar al pollo. ¿Cómo nos metíamos entre la nopalera? Y esa era la única comida. La hermana dijo, esa es su comida. ¿Quieren comida? Maten al pollo. Si no, no hay comida. Pues parece de película. Andábamos el hermano César y yo a pedradas atrás del pollo, como una hora atrás del pollo. No lo cansamos al pollo. Se metía abajo de la nopalera. ¿Cómo lo sacabas? Y eran como las 11 de la mañana, con hambre. Ni café traíamos en la panza, nada. Y me acuerdo que dijo el hermano César, dijo, Gabriel, voy a agarrar una piedra, así como David le pegó al gigante Goliat, le voy a tirar con esta piedra al pollo. Y ya le tiramos todas las piedras aquí del monte, y al pollo no le pegamos. Y dijo el hermano César, pues le voy a tirar al pollo esta piedra. Le agarró una piedra, se la voy a tirar. Y que Dios nos ayude, porque esa es nuestra comida. No matamos el pollo, no hay comida. Y me acuerdo que César dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, le tiro esta piedra. Y le tiró la pedrada al pollo con la piedra que dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y dónde cree que le pegó al pollo? En la cabeza. Entre la nopalera. Y en lo que el pollo se atontó, el hermano César corrió sobre el pollo y lo agarró del pescuezo. Y esa fue nuestra comida. Ahí, con ese pollito comimos como 2 días ahí. Elegido en la ventana, donde no había que comer. Es bien difícil cuando vas a un lugar y no hay que comer. No había ni agua para tomar ahí. Ahí estuvimos como 15 días en ese lugar. Elegido la ventana, me acordé ahorita. Donde llevas a un lugar y no hay quien te dé. No hay. Ahí nadie nos conocía. Nomás esa ancianita y ese pollo. Los siguientes días Dios nos proveyó y comimos huevito con frijoles ahí. Esos días. Entonces Elías, Dios le dijo, vete a Sarepta de Sidón. Ahí le dio orden a una señora que te dé de comer. Vean cómo Dios se mueve para suplir su necesidad, para darle trabajo, para darle comida, para darle agua, para darle dinero, para sanarlo. Dios puede mover el mundo entero, pero Él lo va a hacer y no lo va a dejar solo. Eso aprendo yo de Dios. Entonces, dice 1 Reyes 17:10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Me gusta mucho la obediencia del profeta Elías. La obediencia. Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. ¿Qué quiere decir? Obedeció la voz de Dios. Porque bien pudo decir Elías, Señor, pero ¿cómo se te ocurre que me va a dar de comer una mujer viuda y luego en Sarepta de Sidón? Ni ha llovido, todos están muriéndose de hambre. Mándame con una familia rica que me den de comer. Me mandas con una viuda. Pues así es Dios. La obra de Dios es rara. La obra de Dios es extraña. Alguien que le ayude a esta niña con esos 5 niños. ¿Cuántos tiene? ¿7? Son 3, pero valen por 7. Bueno, le haces la lucha que oigan la palabra, ¿verdad? Porque los traes. Hay gente que ni la lucha le hace. Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta.
Mire la obediencia, digo, la obediencia a Dios. Él se levantó y se fue a Sarepta. Le hizo caso a Dios. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Qué le pidió Elías? ¿Un poco de qué? ¿Y qué era lo que no había en ese tiempo? Pues agua, pues no había llovido. Si algo cuidaban ahí era el agua, ya no había. La poquita que había pues era para ellos, no para un extraño. Entonces, yo quiero que vea aquí la fe de esa señora. Hermanos, es bien importante tener fe en Dios. Bien importante tener fe en Dios. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. ¿Qué estaba haciendo la señora? Recogiendo leña. Era la que Dios había dicho, una mujer viuda. Estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, note cómo ella, note el buen corazón de la señora esa, en Sarepta. Tenemos que aprender a ser generosos. Cuando alguien te pide un vaso de agua, dáselo. Yo creo que la señora decía: es todo lo que tengo, una poquita agua. Y este extraño me está pidiendo agua, pues le voy a dar. Pero a esa mujer Dios ya la había tocado. Toda la gente que a usted lo bendice, que lo trata a usted bien, Dios ya la tocó. Esa vecina me trata muy bien, Dios ya lo tocó. Ese amigo es bien amigo mío, Dios lo tocó para que fuera bien amigo tuyo. Ese amigo me ayuda, Dios lo tocó para que te ayude. Ese familiar, siempre que no tengo, él me da, Dios lo tocó para que te dé. Estoy bien a gusto ahí con mis vecinos, Dios los tocó para que tú estés a gusto ahí con ellos. En todo está la mano de Dios. Y más cuando eres un hijo de Dios, le caes bien a todo el mundo. Hasta a los enemigos le caes bien cuando eres un hijo de Dios. Hasta la gente que no te conoce te va a tratar bien. Mira, Elías le pidió agua cuando no había ni agua. La señora le dijo a la señora: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba, aunque sea un poquito. Y yendo ella para traérsela, apenas iba a traer el agua, y Elías le volvió a decir: te ruego que me traigas también un bocado de pan en la mano. Parecía increíble la petición de Elías. Si no había que comer, no había ni agua, y aquel pidiendo agua y pidió pan. Tráeme agua. Y luego le dice: también tráeme pan. Mire lo que ella dijo. Ella respondió: si hubiera sido una señora mala, que Dios no le toque el corazón, manda a Elías por un tubo, lo corre. Vete, ¿cómo te voy a dar agua? Es para mi hijo y para mí. ¿Cómo te voy a dar pan? Es para mi hijo y para mí. Tú vete, a ti no te conozco. Pero cuando Dios ya le había tocado su corazón. Fíjense qué importante es tener una relación con Dios buena. Cuando tienes una buena relación con Dios, aún a los enemigos les caes bien. Donde vayas, en cualquier lugar, le caes bien a la gente. Dios te abre caminos, te va bien. Hasta en el camino no tienes ningún problema. Cuando estás con Dios, es como yo cuando iba a Monterrey. Oye, en los camiones que van a Monterrey, muchas veces los asaltaban, bajaban a la gente, les quitaban el dinero y tantas cosas. Yo casi 3 años fui a Monterrey cada semana, de día y de noche. Estaba casi siempre, entraba a Reynosa a las 2, imagínense entrar a Reynosa a las 2, 3 de la mañana en camión, a Reynosa. Y ahí me quedaba 1 hora en la central, en Reynosa, yo solo en el autobús. Años. ¿Cuándo tuve un problema con nadie? Nunca. Nada más oía. Hoy asaltaron el autobús, los bajaron del camino,
poncharon el autobús, la asaltaron al chofer. Puras noticias de esas oía. Yo iba y venía a Monterrey, de día y de noche. Cuando iba a las campañas en Tamazunchale, viajaba de aquí a Ciudad Victoria, Mante, Tamaulipas, y Contrincat, y luego a la sierra. Iba y venía. ¿Cuándo tuvimos problemas? Nunca. Alguna vez nos pararon los mañosos y nos preguntaron que quiénes éramos. Somos predicadores. A las 3 de la mañana nos pararon. Soy pastor, somos predicadores. ¿Cuál es el problema? No, nada, váyanse. Fuimos y venimos las veces que usted no se imagina. ¿Por qué? Porque Dios eterno está con nosotros. Por eso. Cuando estás con Dios, aún a los enemigos les caes bien. Elías no solamente pidió agua. No solo pidió agua, pidió pan también. Tráeme agua y tráeme pan. En un lugar donde no había que comer y no había que tomar agua. Y la señora, note lo que dijo la señora. Primero Reyes 17:12. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era lo último que tenía. Era la última comida para el niño y para ella. ¿Qué cree que hizo Elías? Esa última comida para ella y para el bebé, Elías le dijo: dame esa comida a mí. Imagínense. Si esa señora, Dios no lo hubiera tocado, la señora manda a Elías a volar. Vete de aquí, le hubiera dicho. ¿Cómo te voy a dar la comida que Dios me dio? Para mi hijo y para ti. Pero esa señora, Dios ya la había tocado. Ese es el asunto. Que cuando tú estás con Dios, donde quiera tu trabajo, tu negocio, tus viajes, tus vecinos, donde quiera, Dios te va a dar gracia, le vas a caer bien a la gente. Por un enemigo que se levante contra ti, Dios va a levantar 10 amigos, 20 amigos, gente que te va a socorrer, gente que te va a ayudar. Lo contrario, cuando no tienes a Dios, hasta el perro de la vecina, que no le ladra a nadie, a ti se te echa encima. Y parece que estás al lado, todo te sale mal. Todos los perros de la cuadra se te echan encima. Hasta alguien te dice: hermano, parece que estás al lado, todo te va mal. Pero cuando estás con Dios, no. Entonces Elías le dice a la señora, la señora dice: es lo último que tengo. Imagínense, en un lugar donde hay hambre, este lonche es lo último para mi hijo y para mí. Y Elías invitó a la señora a tener fe. Elías le dijo: no tengas miedo, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Elías dijo: dámela a mí, y después harás para ti y para tu hijo. O sea, Elías le estaba diciendo: si me das esa comida a mí, Dios va a multiplicar la comida y va a haber para ti para muchos años. Aquí se habla de fe. Hablar de Elías era hablar de Dios. Cuando Elías dice: dámela a mí primero, haz de cuenta, le estabas dando a Dios primero. Algo que Dios nos enseña esta mañana: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Se lo repito: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es buscar primero el reino de Dios? Primero lo de Dios. Es que vienen unos familiares de Guadalajara, de Houston. Pues aquí que me esperen, yo voy a la iglesia. Primero Dios. Primero Dios, después Dios y siempre Dios. Y si usted aprende a poner primero a Dios, a usted Dios lo va a poner primero siempre. Dios se va a encargar de que usted no le falte nada nunca. A la señora Elías le dijo: dame a mí esa comida, el lonche, dámelo a mí.
Y después comes tú y tu hijo. Usted cree que la señora no pensó, pero este es de mi hijo. ¿Qué voy a comer yo? Se la va a comer este hombre el lonche mío. Pero aquí hablamos de un acto de fe. Elías le dijo, si tú me das a mí, Dios va a multiplicar esta comida y tú vas a comer muchos años. Era como decir, no hombre, y luego si no me las multiplica, y luego si este hombre me echó mentiras. Note que esta señora decidió creerle a Dios. Qué importante es cuando alguien te dice, ten fe en Dios. Pero el problema está bien difícil. Y todo el mundo te ha dicho, ese problema no vas a salir nunca. Esa brujería que te hicieron, nadie te la quita. El cáncer, nadie te lo quita. Ese problema que tienes, nadie te lo va a arreglar. Bueno, eso es lo que te dice el mundo. Pero Dios te dice, confía en Dios, confía en mí. Ese hijo que dice que nadie lo cambia, dice Dios, yo te lo cambio, yo lo puedo cambiar. Ese problema que nadie te puede resolver, nadie, Dios te lo arregla. Ese hijo que nadie puede cambiar, Dios lo cambia. Ese esposo que tiene cáncer, Dios lo cura. Note la encrucijada en la que estaba esta señora. Nomás tenía un lonche para comer y dejarse morir. Era el último. Ya no había. Elías llega y le pide el lonche. Dame a mí ese lonche, ese vaso de agua. Y si tú me das el lonche a mí, Elías le dijo, yo te digo en el nombre de Jehová que este lonche se va a multiplicar y va a haber comida para ti y para el niño por varios años. Ahí está, ¿crees o no crees? ¿Sabe qué hizo la señora? Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija se acabó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Sabe qué hizo la señora? Nomás veía el lonche y le dijo a Elías, ten, cómetelo tú. Le creyó, porque Elías le dijo, si tú me das esa comida, tú vas a tener comida para ti y para tu niño varios años, hasta que llueva. Estaba difícil de creer a Elías. La mujer lo acaba de conocer. Nomás Elías le dijo, Dios me dijo que si me das ese lonche, tú vas a tener comida hasta que llueva. Y la señora, ¿qué creyó? Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Aquí hay una enseñanza. Qué importante es cuando Dios te invita a que creas en Dios, que cree en Dios, cree en Jesucristo, cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cree en su palabra. A veces es bien difícil creer en Dios cuando tienes todo en contra. Como Abraham, Dios le prometió un hijo. Cuando tenía 75 años le prometió un niño y había cumplido 100 y el niño no aparecía todavía. 100 años, Nancy, 100 años tenía Abraham y él todavía seguía creyendo que Dios le iba a dar un niño. Sara, casi 100 años, ya ancianita, nunca había tenido niños y creyendo que Dios les iba a dar un niño. Eso es fe. Es bien importante, hermano, tener fe. Aunque tengas todo al revés, aunque tengas todo volteado, todo en contra. Como que el diablo te dice, aquí te mato, de esta no te salvas. Este problema no lo vas a poder arreglar. Aquí te tengo en mi mano. Pero no, a Dios no lo agarra desprevenido cuando el arroyo se secó. Dios no se inquieta porque no hay comida. Dios le mandó a Israel comida del cielo, pan del cielo, y le sacó agua de las piedras. Pues Dios puede hacer que las piedras pan para que coman. Acuérdense que tenemos al Dios único y verdadero
el que dice que todo lo puede, todo lo sabe y está en todas partes. Es el Dios omnipresente, omnipotente y omnisciente, el que todo lo puede. Y yo termino diciéndole, no importa qué tan grande sea su problema. Esta señora de la que le estoy hablando se llevó la sorpresa de su vida. Le dio a Elías el lonche y siempre tuvo aceite y tuvo harina hasta el día que llovió. Pasaron 3 años y medio hasta que llovió. Imagínense, 3 años y medio la señora tuvo comida para ella y para su hijo. Comió. Dice, comió ella y su casa. Y su casa. No solamente a ella. No solamente ella y el niño. Comió ella. Yo creo que tenía más hijos, tenía hermanos, tenía familiares. Dice, ella y su casa. Muchos días. Por la decisión suya de creer en Dios, la bendición le llega a toda su casa. A su esposo, a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, hasta los vecinos alcanzan. Por la bendición. Pero qué importante es Adriana Río, Eva Camargo, qué importante es creerle a Dios. Creerle en tiempo en que no hay nada, en tiempo de mucho dolor, de muchas carencias, de mucha tristeza. Cuando falta todo. Imagínense que un día de estos usted va al H-E-B y están los estantes vacíos. Va a la tienda Globo, están vacíos. Ni en un H-E-B no hay nada. Falta con que haya una amenaza de huracán y en 2-3 días ya no hay nada. Nada, ni huevo, ni agua. Pues ahí tenemos que encomendarnos a Dios. Yo les digo que Dios dice, joven fui y envejecido, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios nunca lo va a dejar, nunca lo va a desamparar. Esta historia que yo le leí de 16 versículos, 16 textos de la Biblia leí, de 1 Reyes capítulo 16, del 1 al 16 se los leí, de cómo Dios le proveyó a Elías agua, comida, mandó cuervos que le dieran de comida, y a la viuda que le dio comida, la viuda que le dio todo lo que tenía, y hubo comida para Elías, y hubo comida para ella, y comida para toda la familia de ella. Usted y yo no sabemos qué días vienen, cómo vamos a estar dentro de 5 meses, dentro de 1 año, no sabemos. Yo sí percibo que vienen tiempos difíciles. Tiempos difíciles. Por eso los animo a creer en Dios. A no desanimarse de creer en Dios. Cada día, por más difícil que esté la situación, no quite su mirada de Dios. No deje de creer en Dios. Dios es bueno. Somos sus hijos y Él ha prometido suplir todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Padre, te doy gracias esta mañana porque me permites compartir tu bendita palabra. Que esta historia de Elías, la provisión de Elías, la provisión para la viuda de Sarepta de Sidón y para Elías, el milagro que hiciste, Señor, de multiplicar la comida, de darle a través de los cuervos pan y comida, Señor, pan y agua para el profeta Elías. Como no lo dejaste, ni un día lo dejaste. Señor, gracias, porque eres bueno. A Elías les mandaste pan y carne, usaste a los cuervos para llevarle comida, y usaste una viuda para darle comida a Elías. Nosotros somos los Elías de hoy, y yo sé que tú puedes hacer lo que tenga que hacerse para suplir nuestras necesidades, pero nunca nos vas a dejar, nunca nos vas a desamparar, siempre vas a suplir nuestras necesidades. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos, bendice a Elías, bendice a Cabo Rusty, bendice a Elba Rodríguez, bendice aquí a mis hermanos aquí presentes, bendícelos, guárdalos y cuídalos y protégelos.
Nosotros somos los Elías de hoy, somos tus hijos. Gracias por suplir nuestras necesidades, por darnos trabajo, por darnos provisión, por darnos agua, por darnos pan, por darnos carne, por suplir nuestras necesidades. Gracias, Padre, porque eres bueno y has prometido estar con nosotros. Yo sé que nunca nos dejarás, nunca nos desampararás. No desamparaste al profeta Elías, no desamparaste a aquella viuda, no nos vas a desamparar a nosotros. Manda tu bendición, necesitamos tu bendición. Abre los cielos y manda tu provisión sobre la iglesia y sobre mis hermanos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te pido una cosa, Señor, danos hambre de Dios, hambre de ti, sed de ti, sed de la palabra, sed de buscar a Dios, sed de amar a Dios, sed de tu palabra. Gracias por mis hermanos y mis hermanas, por la iglesia aquí presente esta mañana. Te bendigo por mis hermanos que están conectados. Señor, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Démosle un aplauso a Dios esta mañana. Amén, hermano.